Estamos con el abogado Alfredo Morgado, abogado querellante de las familias de estas 21 víctimas. Abogado, ¿en qué situación queda este proceso luego de la revocación y que afecta a estos 4 exfuncionarios de las Fuerzas Armadas? Buen día. Muy buen día. Es una situación compleja porque nosotros, como abogados, representantes de la familia de las víctimas, estimamos que no podía ser de que solamente la responsabilidad o la maniobra desplegada por piloto y comandante, por la tripulación del avión Caza 212, hubiera sido el único motivo por el cual esta aeronave se precipitara con esta tragedia de 21 personas fallecidas. Nosotros estimábamos que habían otras causas, omisiones graves por parte de altos funcionarios de la FACH, que ciertamente, si hubiéramos tenido procedimientos, que es lo que planteamos, hoy en día existe un procedimiento de vuelo hacia la isla, un procedimiento para aterrizar, un procedimiento que establece una zona vedada, zona peligrosa, que es justamente la zona por la cual hoy no se puede pasar, pero esa zona en esa época resulta que no estaba regulada. Si hubiera estado regulada, lo más probable es que este accidente no se hubiera ocasionado. Muchachos en el estudio, Alfredo, preguntas. Alfredo, muy buenos días. Habla Paulo Valle desde acá, una vez más conversando este tema contigo. Se van a cumplir 7 años, ya de los 6 a 7 años, de ocurrido el accidente y seguimos discutiendo este tema. ¿Quién es responsable? ¿Cuántas personas son responsables? Si se remite solamente a las personas que estaban en la aeronave. Y lo que pasó en enero de este año, donde la jueza Dora Lusic procesó por el cuasi delito de homicidio a estos 4 generales, la verdad es que abrió una ventana de esperanza a toda la familia que insistían hasta el día de hoy en que aquí hay más responsabilidades, por último por mando, por la organización del vuelo, porque este vuelo nunca debió salir en ese sentido. ¿Qué pasa ahora con esto, con esta decisión de la Corte Marcial? ¿Se puede apelar de alguna forma? ¿Ustedes tienen pensado cómo reaccionar ante esta decisión de la Corte Marcial de revocar el procesamiento? A ver, luego de esta revocación del procesamiento, recordamos que en su oportunidad se dejó sin efecto un procesamiento contra altos mandos de la FACH por incumplimiento de deberes militares a través del Tribunal Constitucional. Ese fue un duro golpe jurídico. Sí. Después teníamos justamente la esperanza en este procesamiento que dictó la ministra Dora Lusic, pero al ser dejado en forma unánime, sin efecto por parte de la Corte Marcial, el camino penal se complica bastante. Eso no significa que las omisiones no hayan existido, que los errores no se hayan cometido por parte de altos funcionarios de la FACH, sino lo que dice la Corte Marcial, que esos errores y esas omisiones no tienen una relación directa con el resultado de muerte. Y en los hechos se plantea y se reafirma en un fallo de la Corte Suprema que en su oportunidad reabrió la investigación, porque recordemos que en su época se había sobreseído definitivamente y en forma total, y es la Corte Suprema la que ordenó reabrir para investigar otras responsabilidades más allá de piloto y comandante que se encontraban fallecidos. Y en esa misma dinámica resulta de que se hace la investigación, pero el procesamiento se deja sin efecto. Nosotros creemos que las causas contribuyentes, como ser el que no hubiera un procedimiento de vuelo, de aterrizaje en la isla Robinson Crusoe, las zonas vedadas o peligrosas, 2 pilotos avesados, 2 pilotos civiles el mismo día, a pesar de las circunstancias meteorológicas, pudieron aterrizar porque ellos sabían que no tenían que introducirse en la zona que separa la isla Santa Clara con Robinson Crusoe en el canal Santa Clara. Y se introdujeron piloto y comandante, la tripulación de este avión a baja altura, y ahí necesariamente se producen torbellinos contrarrotatorios, vientos ascendentes, descendentes, que terminó con la aeronave precipitada. Sí, ¿cómo estás? Te habla María Luisa Godoy. Respecto a eso mismo, estos son tribunales militares, entonces, ¿se puede hacer una demanda civil al respecto? Porque de sentido común uno suena que es obvio que hay más responsabilidades si el avión tenía mucho peso, si las condiciones climáticas no eran las adecuadas para poder viajar. No, por cierto, independiente de lo que es la investigación que lleva la justicia militar,
y el procesamiento que fue dejado sin efecto por la Corte Marcial. Igualmente, los familiares de las víctimas han deducido acciones civiles indemnizatorias en contra del fisco, en contra del Estado de Chile, porque justamente se ha ocasionado un tremendo perjuicio, la pérdida de vidas humanas. No se va a recuperar para nada con dinero alguno. Es imposible una indemnización reparar el dolor, pero ciertamente si han existido negligencias, imprudencias, falta de servicio, deberá el fisco responderle a las familiares de la víctima, y por eso es que están pendientes los juicios civiles en sede de primera instancia. Abogado, después de esta revocación, la sensación es que las familias de las 21 víctimas quedan de brazos atados. ¿Qué más se puede hacer, no? Porque la verdad es que la sensación de que aquí la justicia quizás no llegue nunca es terrible. Claro que es una situación dolorosa que se haya centrado en el piloto, comandante, claro, en quién es Juan Pablo Maía, Carolina Fernández, quien ese día comandaba la aeronave. Uno piensa, ese vuelo, no, ¿por qué se hizo? ¿Por qué se hizo? Las condiciones meteorológicas, días antes de que se produjera esta tragedia, se sabía que eran situaciones meteorológicas complejas. Se consultó una y otra vez por parte de la tripulación si estas condiciones variaban, porque no eran las óptimas. Y tener que volar igualmente cuando no era una emergencia, no era una urgencia, no era un tema de vida o muerte. Se podría haber postergado perfectamente, pero se decidió volar. Por otro lado, los pilotos estaban calificados, sí, es cierto, para volar esa aeronave, pero a nuestro juicio no tenían la expertise suficiente, la experiencia suficiente que sí tienen los pilotos de más años de servicio en la misma Fuerza Aérea, o otros pilotos civiles que ese mismo día evitaron pasar por esa zona. Sí, uno de los pilotos incluso, cuando no puede, piloto civil me refiero, cuando no puede aterrizar en la primera oportunidad por el viento fuerte, cruzado y arrachado a la pista, entonces él gira lo más próximo a la pista en un giro escarpado para volver, pero jamás introducirse en el canal Santa Clara. Eso era sabido por todos los pilotos. ¿Y por qué razón este piloto comandante, por qué razón ese avión Casa 212 se introduce por esa zona que necesariamente es mortal? Eso nunca lo vamos a saber, pero tenemos una tragedia de 21 fallecidos. Sí, Alfredo, hola, soy Jan. Quería ver si me puede recordar cuántas veces esos pilotos han ido en esa isla. Aló, disculpe, no entendí. Quería saber si me puede recordar cuántas veces los pilotos habían ido a la isla Juan Fernández. No, los pilotos habían tenido entre 5 o 6 viajes a la isla. Estos pilotos jóvenes, me refiero de la FACH. ¿Conocían perfectamente la zona entonces? Habían concurrido al aeródromo de Robinson Crusoe esas veces, pero hay que recalcar que en una de esas oportunidades, meses antes, resulta de que se produjo un incidente, y el incidente pudo haber causado una tragedia. Y ese incidente estaba referido de que cuando se aproxima, y esto está relacionado con las condiciones meteorológicas de la isla, que son muy fluctuantes, varían permanentemente, las condiciones de nubosidad también, los vientos asimismo. Pues bien, en una de esas oportunidades, la altura de las nubes no estaba al nivel que se le había mencionado, estaba mucho más bajo y no podían ver el aeródromo. Solamente a último momento encontraron el aeródromo y pudieron aterrizar. Y eso no fue informado como un incidente que hubiera dado lugar a un informe de riesgo operacional que ciertamente hubiera motivado tomar medidas que ciertamente, si se hubieran tomado, lo más probable es que no tendríamos estos resultados. Alfredo, bueno, vamos a quedar atentos como programa, como canal. Es un tema y un caso que nos interesa mucho y que nos afecta, por supuesto, y sigue dando mucho dolor a las familias y a los amigos. Muchas gracias y buenos días, y quedaremos atentos. No, que estén muy bien, gracias. Buen día. Chao, Felipe, gracias. Paula, volvemos al caso del empresario Manuel Núñez ahí en Pucallpa.